Hey, ho, gente bonita que sigue su podcast favorito, Tiempos y Movimientos. Chanelita y yo te damos la más acuática, cantante, lujuriosa y escamosa bienvenida a tu nuevo capítulo de tu podcast favorito, Tiempos y Movimientos. Sí, vamos a tocar un gran tema, súper tema que me encanta y me fascina. Gente que es muy cercana a mí saben que yo soy absoluta y totalmente fanática de las sirenas. Se ve un poquito oscuro, ya sé. No sé, le he estado moviendo toda la configuración espacial, pero bueno, así las cosas. Hoy tocó así grabar en oscurito. Espero no se me vea nada porque, ay, tengo la falda bien cortita. Pero bueno, aquí mi Chanel haciendo la función de co-conductora y de tapadera. ¿Verdad, Chanel? Sí, tú. Muy bien, Chanel. Tú muy bien. Este, mm, ha pasado mucha cosa. ¿Cómo les ha ido? ¿Se han ido a parar ahí a personar en el Ángel? Junto con los otros 2000 aficionados, 20,000, que digo 2000, 25,000 aficionados del fútbol que gozan la pasión, que gozan la celebración futbolística. Yo jamás en mi vida he ido a pararme a un lugar donde yo sé que va a estar así de lleno, así de... No, o sea, como que yo digo, ay no, a mí me da mucho miedo. A mí todo eso me da mucho miedo. Déjenme agarrar, voy a hacer un cambio aquí, estratégico, porque luego no sé ni cómo agarrar bien el micro. Siento que a veces me escucho muy lejos, siento que a veces no me oigo, siento que a veces sí me oigo. En fin, da igual. El chiste es estar con ustedes, platicar, ser muy felices y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás. Entonces, no, bueno, cuánta cosa ha ocurrido ya, que ya dos fallecidos, que ya por la celebración, que cómo se pone la gente, se pone muy mal. O sea, yo digo, bueno, pero como por qué, como que a razón de que tú te podrías agredir autos y o sea, si es una celebración, no veo por qué se tenga que poner la gente en tal nivel de violencia como están. O sea, nada, absolutamente nada justifica que pues violentes propiedad privada, y no sé, o sea, como que digo, ¿qué onda? O sea, algo está reflejando muy probable y va a caer un chubasco. Qué miedo, me voy a apurar mejor para acabarles de grabar, no vaya a ser que se me vaya la luz, no vaya a ser que, no sé, ¿sabes? Mil cosas. Entonces, vamos a platicar ni más ni menos que de mi críptido favorito, de mi otra personalidad, que es las sirenas. Sí, sirenas. Sirenas de ayer, de hoy y de siempre. Si tú eres una persona cercana a mí que cotorreas conmigo, pues sabes que yo hasta tengo sirenas tatuadas. O sea, yo soy absolutamente fanática de tatuajes. Tengo 4 sirenas tatuadas. O sea, yo sí muy loca de las sirenas. Yo sí soy una sirena, yo sí me considero una sirena. Creo que es para mí mi críptido favorito. Creo que es uno de los críptidos a quienes más se les ha dado personalidad, se les ha dado un porqué, un para qué, una historia, ¿sabes? No es nada más el, el, el monito como tal. Tiene mucha carnita, tiene mucho de dónde agarrar. Es de los críptidos que extrañamente, a pesar de la distancia, porque pues geográficamente se considera a la sirena como figura existente, o sea, como un ser mitológico, un ser mítico que existe, aunque, aunque lo separen continentes, aunque lo separen siglos de distancia, se sigue considerando la figura de la sirena como un ser real que existe. Hay cientos de relatos específicamente de sirenas, ya sea para bien, ya sea para mal. Entonces, a mí me gusta muchísimo, me encanta muchísimo. Entonces me di a la tarea de investigar, de saber un poco más de ese ser mitológico que a mí me encanta y me fascina y para mí me llena pues no sé, me da mucha emoción, me causa mucha emoción, me causa mucha, así como que digo yo, ay, qué chido. Las sirenas son, en un inicio, en primera
ves que se habla del ser mitológico como sirenas, no es como ahora nosotros lo concebimos. Perdón. Tiene otras características que nada que ver con el ser mágico que ahora comprendemos, ¿sale? Que la gente en la actualidad, el ser humano actual considera. La primera vez que se le da como una especie de concepto de sirena sin que se le llamara sirena sería la diosa Ba, diosa de la muerte, y el símbolo era una mujer pájaro. En un inicio es un invento griego, se puede decir que ya los griegos le dieron más carnita, más figura, más historia, como criaturas mitológicas híbridas, ¿ok? El híbrido, acuérdate que es como la mezcla de varias razas, de varias especies, y te da una cosa en especial, como el minotauro, como la medusa. En este caso, en un inicio, distaban mucho del aspecto acuático, del aspecto, pues así que con su colita de sirena, como tal, de pez, sino que eran mitad ave con garras, mitad mujer, o sea, la cara de mujer en un cuerpo de ave, tal cual alas, que cantaban y simbolizaban una especie de placer culposo y de peligro. La figura de la sirena siempre ha estado ahí como para alertar a, en este caso, los marineros, ¿ok? Después, o sea, ya cuando en Egipto se comprende como la diosa Ba, mitad ave, mitad mujer. Luego los griegos dicen, sí, no, están posadas en los riscos, cantan, o sea, la primera vez que dicen los griegos cantan, ¿no? Tenemos unas apariciones literarias posteriores, por ejemplo, Isidoro de Sevilla. Entiendan que en este siglo del que estamos hablando, no, todavía no estaba el concepto de España y todo esto, o sea, eran como otro tipo de provincias. Pero encontramos la mención en su obra etimológica que describe a la mujer alada, o sea, una mujer, pero no con cuerpo de mujer, sino con cuerpo como de un águila gigante, con largas uñas, y en este caso la criatura también tocaba la flauta, o sea, aquí ya en este periodo cada vez le van sumando, cada vez le van sumando. Ya para este periodo es mitad mujer, mitad ave, canta, toca la lira, toca la flauta, y puede, en este caso, ya compararse. Vamos a entender por qué, o sea, de dónde viene. Yo quiero que desmenucemos, que desvelemos el mito, la figura mitológica. Tienen más que ver con las meretrices, ¿sí? Con estas mujeres dedicadas al oficio más antiguo, porque atraían a los marinos. Y estos marinos, pues obviamente llegaban a puerto, tocaban puerto, bajaban, se daban su rol por aquí y por allá, llegaban a los tugurios, antros, casas de así, ¿no? De para eso. Y estas mujeres, pues, ¿qué eran? O sea, tenían que tener, pues, muchas virtudes, tenían que saberse muchas, como tocar, o sea, tocar instrumentos. Antes no había una rocola, ¿no? O sea, no, o sea, eran ellas mismas haciendo el ambiente, ¿no? Poniendo el ambiente. Entonces, pues, unas cantaban, unas tocaban instrumentos, y lo más importante y el meollo del asunto es que ahí los marineros se gastaban todo lo que ganaban, todo, ya fuera en especie o ya fuera en moneda, o sea, en dinero. Y pues para que no hubiera problema cuando ellos regresaban después de 2 años de haberse ido a trabajar, y pues cómo vas a regresar sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué se inventaban? No, hombre, es que nos encontramos unos seres ahí bien raros que hicieron que chocáramos el barco y naufragamos. Y en el naufragio, pues, o sacaba el dinero o me ahogaba, ¿no? Entonces, pues mejor, pues salí yo, ¿verdad? Entonces era una manera en ese tiempo de
poder justificar las pérdidas materiales, ¿ok? Ahora, tenemos una tercera oleada que permea, que sigue en Grecia. En Grecia está la leyenda, está el mito, está el entendimiento mitológico de que las ninfas habitaban, que eran ninfas, las sirenas eran las ninfas que habitaban rocas y riscos, que cantaban y atraían a los marineros hacia su muerte, estrellando los navíos, los barcos, y ya se los agarraban a los marineros y los hundían. Aquí ya no solamente te despojaban de toda tu lana, también pues te escabechaban, ¿verdad? Te escabechaban. Entonces, es que el mito viene de que Perséfone, que es la hija del dios que representa al río, que se llama Aquelo, o sea, el río es la fuerza que la impulsaba a un solo dios que se llamaba Aquelo. Aquelo tenía a su galana, que en este caso sería Melpomeneo, o bien la hemos visto más comúnmente como Calíope. Calíope incluso sale en Los Piratas del Caribe 4. Estaba Perséfone, la hija de estos dos seres mitológicos, recogiendo flores a los alrededores del río. Perdón. Y entonces llega Hades a raptarla. Estando Perséfone recogiendo flores junto al río con las demás ninfas y ser capturada por Hades, eh, estas ninfas fueron transformadas en esta apariencia de ave mujer con garras. ¿Por qué? Porque Calíope y Aquelo las acusaron de no haber defendido a Perséfone. Fue así como de, oye, no inventes, no, pues ahora sí que se las dejamos encargada y pues, ¿qué pasó? Entonces es un castigo, al igual que a Medusa, es un castigo que reciben estas ninfas. Las ninfas son seres mitológicos relacionados con el agua, o sea, nunca la figura de la sirena, a pesar de que era mitad ave, mitad mujer, se separó del ámbito acuático. Pero aquí, como estamos en Grecia, tenía más que ver con ciertos ríos, ¿ok? Es en la misma Grecia cuando en este poema hiper mega famoso que Christopher Nolan le acaba de hacer una película, a la cual yo me muero de ganas por ver, que habla de la Odisea, eh, las hace súper famosas. Es este poema dramático y épico, la Odisea, que las vuelve, las catapulta hasta el día de hoy, ¿no? O sea, la saca de todo este panteón mitológico y las vuelve súper, hiper, mega famosas. La Odisea fue realizada más o menos en el año 700, pero bueno, es cuando Homero se sienta a escribir, porque en realidad la Odisea es un compendio de muchísimos relatos mitológicos de toda la vida, ¿ok? Del mundo que ellos conocían y comprendían. No es que Odiseo inventara los personajes de los cíclopes, las brujas, los marineros, el eterno viaje, las sirenas, todo eso forma parte de la mitología griega y es Homero en la Odisea que agarra de chile, mole y de pozole y hace esta increíble obra. Por eso trastoca muchos sentidos de la literatura, la Odisea, por eso es tan importante y tan famosa, porque es redondita, porque Homero no lo inventó, lo recopiló. En este caso, en la Odisea, pues Ulises Odiseo, según la traducción que tú te compres, es como te va a venir el nombre del protagonista. Se llama, por eso es la Odisea, porque él se llamaba Odiseo, pero también lo conocemos como Ulises y está bien, ¿eh? No es que esté mal. Se amarra, cuando las menciona a las sirenas, es en ese pasaje donde él dice que para poder cruzar un estrecho que tenía que pasar en su navío, acuérdate que Odiseo anda en barco casi, o sea, de los 10 años que anda de party, que anda de fiesta, como 4 pasa navegando, ¿no?
Los otros 6 años se la pasa en una isla con una diosa y luego en otra isla con unas brujas y luego en otra isla con los cíclopes, o sea, así, ¿no? Entonces, tiene que pasar un estrecho marítimo y se percatan los marineros y Odiseo, pues que andan las sirenas ahí. Entonces dicen, no, pues vamos a encallar y nos vamos a matar aquí. Lo que se les hace conveniente es que en este caso Odiseo se amarra al mástil del barco y la tripulación entera se cubre sus orejas con cera de abeja para no escuchar el canto de estas sirenas. Acuérdense que el canto de las sirenas es hipnótico. O sea, el mito dice que tú la oyes y vas así como mosca al plato de comida. O sea, no te puedes escapar. Es una cosa hipnótica. Entonces, lo que hacen es, pues, esta artimaña para no encallar en los riscos donde ya estaban posadas las sirenas. En la Odisea todavía son mitad ave, mitad mujer, ¿ok? Vamos a ver en la de Christopher Nolan qué onda que hace, ¿no? A ver qué tanto le cambia. Luego, la leyenda dice que si tú te resistes a su canto de estas sirenas, ellas fallecen, se mueren. Este, pues no sé, es parte de la mitología, ¿no? Es parte del canon de la mitología. Para el siglo VI y VII aparece el manuscrito anglo-latino Liber Monstruorum. Aquí la figura, la imagen de la sirena evoluciona, o sea, ya pasamos muchos siglos, ¿ok? ¿Qué te digo? 1000 años, o sea, porque estamos del año 700 en la Odisea y luego se transforma a 1400, 1300, o sea, estamos hablando de casi 1000 años, donde se evoluciona la imagen de la sirena. Al ser seres asociados al mar, porque nunca se separaron del mar, cambia su figura a tener cara y cuerpo de doncella, chiquitita, así preciosa, ya despechugada, sin nada arriba, con tener cola y escamas de pez, ¿ok? Aquí es la primera vez en el Liber Monstruorum que esta imagen cambia a tener como la conocemos ya nosotros, a ser, ahora sí que, con cara de ángel, pero cola de pescado, ¿no? Adquieren características bellísimas y nunca, 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 nunca pierden esa característica de ser peligrosas y de atraerte con su canto fatal. Posteriormente, o sea, un par de siglos después, ya siglo 7, 8, en la Edad Media, la influencia moralina de la Edad Media busca una imagen a quien adjudicarle estas características de lo femenino es malo, ¿ok? A partir de aquí viene un cambio de la conciencia social y comenzamos a pensar en la mujer como un ser malo, lujuriosas, que somos de lo peor. Viene desde la Edad Media. Entonces les cae como anillo al dedo la figura de la sirena, porque jamás, jamás se deja de entrever que en realidad a quien se están refiriendo es a las meretrices, a estas mujeres dedicadas al antiguo oficio. Si me oigo bajito, perdón, estoy tratando de hablar lo más fuerte que puedo, pero es que aquí ya está cayendo un súper chubasco y pues ustedes comprenderán que por las condiciones de mi casa la lluvia se escucha muy, 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 muy fuerte. Entonces, voy a tratar de hablar muy claramente. Se vuelven símbolo de lujuria y tentación. Aquí cambia la imagen porque ya, acuérdense que un siglo antes ya le pusieron cola de pescado. Ahora va a tener doble cola de pescado, símbolo que hasta el día de hoy lo seguimos viendo casi en todas las esquinas junto a los Oxxos, que viene siendo el Starbucks. Sí, el símbolo del Starbucks, el icono del Starbucks es la sirena con doble cola. ¿Por qué doble cola? Una cola para allá y la otra para allá. ¿A qué te remite? Pues a que es una mujer con las piernitas abiertas. También se asocia con el signo zodiacal Géminis.
Y ya aquí ya le ponen hasta otro tipo de artefactos como lo es el peine y como lo es el espejo, ¿ok? Eh, Aquí viene otro tipo de mitología donde se supone que para que las sirenas puedan tener hijos tienen que conchavar, casualmente, ¿no? Con humanos. Entonces lo que hacen es que dejan casualmente su peine, así dejan su peine o su espejo así en la orilla del mar y al marinero que agarre su peine o su espejo, ese va a ser el elegido. Así las cosas, fuerte, fuerte. Van, se transforman una cierta noche al año, pueden tener piernas, se transforman en mujeres como tal. Van con este marinero que agarró su peine o su espejo, se lo echan de la manera más gozosa y placentera posible, se embarazan en esa misma noche y regresan al mar a tener a sus hijitos. Muy famosos son en este tiempo, en la Edad Media, la sirena es famosísima, súper famosa. La encontramos en muchísimas iglesias, en muchísimos relieves de las iglesias y también en los capiteles. Tienen gran éxito. O sea, la sirena es súper, súper, súper famosa en este periodo de tiempo, ya sea entre la sociedad pues más culta como hasta lo más popular, ¿sí? O sea, la figura de la sirena es wow, súper utilizada. Posteriormente, ya en el gótico, en el periodo gótico le hacen una pareja, porque de repente como que empiezan a decir, ay, está muy turbio eso de que deja su espejo y de que los marineros y de que, o sea, como que dicen, no, debe tener su contraparte masculina, a fuerzas, no puede, ¿quién les va a abrir su lata de atún a las sirenas? ¿No? Dicen, o sea, ¿quién? O sea, ¿cómo, quién les va a cargar su garrafón de agua? No, necesitan una figura masculina. ¿Quién les va a abrir la puerta, no? De la concha de la carroza. Entonces dicen, no, vamos a hacer, y empiezan el imaginario gótico que es súper hot, el imaginario gótico, pues le hacen un tritón. Ahí aparece el tritón, pero estamos hablando de 2000, 3000 años después de que, o sea, primero fue la sirena y hasta 2000, 3000 años después viene el tritón, la figura de el hombre musculoso con cola de pescado. Pero aquí se la sacan diciendo con que es el hijo de Poseidón, ¿verdad? Uno de los dioses más famosos de Grecia. Esta figura, el Tritón, la hacen responsable de crear tormentas y de provocar los naufragios más terribles que ocurrieron y que azotaron en esos tiempos, ¿verdad? Pero hasta el gótico. Yo te tengo aquí un chisme histórico locochón de las sirenas. Pues resulta y resalta que en el año 1493 el mismísimo Cristóbal Colón, quien ahora ya es un personaje pues un poquito que ha venido un poco en decadencia, tanto en territorio español como en territorio mexicano, pues ya no lo ven como la figura así que unió los dos mundos, que ese gran navegante, ¿no? Ya lo ven un poquito, viene para menos. Pues resulta, dice el chisme histórico, que Cristóbal Colón dijo en uno de sus viajes, o sea, en uno de sus tantos viajes mientras cruzaba y venía y me venía, dijo haber visto no una, no dos, tres sirenas. Cállate los ojos en sus historias, en sus bitácoras, Cristóbal Colón dijo que vio tres sirenas, las describió como muy feas. Y literalmente dijo así, literalmente decía que no eran tan bellas como las describía el relato mitológico, o vaya la descripción habitual, lo cual nos hace pensar que lo que él vio en realidad y lo que muchos marinos veían eran manatís. Ujú, ujú. Pero así el chisme, así el chisme. Como te decía, la sirena a mí me impresiona porque es un personaje de la mitología, de la criptozoología, un personaje híbrido que no solamente estuvo en un solo lugar o en un solo periodo, también en Occidente y en Oriente y en todos lados describen una figura
que corresponde a una sirena. Y eso a mí me impresiona mucho. ¿Cómo es posible que diversas civilizaciones que no tenían contacto entre sí describieran ver animales o seres tan similares? Pues en Japón también cumple una función mitológica. O sea, en la mitología japonesa también están las sirenas, pero también son diferentes. En este caso, la figura de la sirena se llama Nigio. Aquí tiene cara y cabeza de mono, mono así monito, boca de mono con dientes finos, un tanto diabólicos, ¿sabes? Así como picudos, con dientes finos, que tienen una voz dulce. O sea, por qué eso? O sea, a mí me da mucho miedo, o sea, ¿por qué coincide en eso? Con cola de pez y escamas doradas. En este caso, los japoneses, los asiáticos, lo que no cae, todo lo que se arrastra, camina y vuela, va para la cazuela, pues que también se las comían, que aquí se iban y las pescaban y que se las comían, porque aparte se dieron cuenta los japoneses que su carne podía ser ingerida y que otorgaba juventud y que sus lágrimas se transformaban en perlas preciosas. No le pierden, los asiáticos no le pierden, de todo hacen sopa, caldo, guisado. Una mujer, está el relato muy famoso que ha pasado de generación en generación de una mujer que dice haber comido la carne de la sirena. Y dice el relato que vivió la señora 800 años. 800 años por haberse pipirineado una sirena. Hasta el día de hoy, en varias áreas rurales y varios sitios de Asia, no nada más en Japón, existen varias sirenas disecadas, supuestamente capturadas en el Océano Pacífico. ¿Cómo la ves? Es muy famosa esa imagen de un monito con cola de pescado. Pero dirías tú, bueno, pues esto lo hizo un taxidermista, muy bueno, porque no se le ven las costuras, junto a un mono con un pez grande, etcétera. Pero entonces, ¿cómo es que en varios lugares de Asia está el mismo ser, o sea, el mismo animal, por decirlo de una manera, disecado? O sea, ¿cómo es entonces? Pues cuántos taxidermistas podían aventarse la misma suerte, ¿no? O sea, te digo que estaba bien raro la cosa. Bueno, pues em, la sirena es indudablemente un ser mítico. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! La sirena es indudablemente un ser mitológico, admirable, precioso. Nunca dejará, jamás dejará de tener ese espíritu de la lujuria, de la tentación, porque ese es el espíritu de la sirena, ¿ok? Las sirenas per se no son buenas, son malas. Y si pueden, te naufragan. Y si pueden, te llevan hasta el fondo del abismo. Eh, no es de extrañar que una imagen así, pues, sea la inspiración de muchísimos cuentos, relatos. Vaya, que la literatura se alimente de un ser tan increíble como lo son las sirenas y los tritones. El cine ni se diga, ¿verdad? Cuánta película no hemos visto acerca de sirenas y tritones. Los cómics, el anime, esculturas, pinturas, cuentos, relatos, dibujos, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay una nueva corriente que se usa mucho actualmente que se llama el sirenismo, que es ponerte una cola de látex, una cola de sirena de látex, ya sea que te puedas poner una peluca, lo que tú quieras, y andar por las albercas, por acuarios, como una atracción turística, sireneando. El sirenismo va cobrando cada vez más importancia como
pues mero entretenimiento, ¿verdad? Es muy común actualmente en los acuarios ver una figura de una sirena, de un tritón, incluso pues hay ballets, en fin, o sea, hacen show y hacen espectáculo y es cada vez más admirable, ¿no? Está el sirenismo. Eh, yo sí creo que son un temazo, me encanta, me fascina. Tengo aquí varios ejemplos de sirenas y tritones que han dejado su huella en la literatura, en el cine, en los cómics, en el anime. Pues yo creo que sí, la más famosa, honestamente, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, sería Ariel de la película de Disney La Sirenita, película que fue robada por Walt Disney de su verdadero autor, quien hizo una obra literaria preciosa y hermosa, Hans Christian Andersen, de quien yo ya te entregué un capítulo entero, porque a Hans Christian Andersen es uno de los mejores creadores de cuentos infantiles. A él le debemos El Patito Feo, a él le debemos Pulgarcita, a él le debemos Las Zapatillas Rojas, La Sirenita, El Traje del Emperador, en fin, yo creo que la mayoría de los cuentos más importantes junto con los hermanos Grimm, quienes también pues de Walt Disney se robó todas sus ideas y las monetizó en preciosas, eso sí, indudablemente, preciosas películas de caricatura. Em, También tenemos las sirenas que aparecieron en Piratas del Caribe 4, de la misma película de la que te comento que también sale su mamá, de Perséfone, Calíope. También están estas sirenas que dan terror, las de Peter Pan. O sea, estas sirenas eran malas, 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 ¿eh? Y se andaban llevando a Wendy a escabechársela, porque ellas querían con Peter Pan. O sea, vale mucho la pena ver Peter Pan y ver estos personajes cómo son en realidad. Ponyo y el secreto de las sirenas. Aquí, esta es una adaptación del anime eh, japonés, que esta también está basada en el cuento de Hans Christian Andersen con respecto a la imagen de las sirenas. Tenemos a Madison de Splash. ¿Te acuerdas de esa película de los 80? No sé si te haya tocado a ti o sepas de ella. Allá por el año 1980 se hizo una película muy bonita que se llamaba Splash, protagonizada por una hermosa sirena que se parecía mucho a Kim Basinger y el protagonista también era Tom Hanks. Joven, joven, joven Tom Hanks. Pues como dejar de un lado Barbie Sirena, porque Barbie es lo que quiere hacer y tiene una trilogía de películas de sirenas. Tenemos a Shirahoshi de One Piece. Este personaje de sirena sale por ahí de como creo que es la cuarta temporada, o sea, ya bastante entradas en temporadas One Piece, y ahí aparece Shirahoshi, que es una princesa sirena. También tenemos apariciones en la danza, en obras teatrales, que en este caso son, bueno, de danza. La famosísima bailarina Ellen Priest, quien por ahí de inicios del siglo pasado, o sea, empezando el 1900, ella presenta un ballet, una danza eh, basada en La Sirenita, ¿ok? Ellen Priest, tiene muchísimos ballets muy famosos. Representó a la Cenicienta, o sea, es muy bonita la labor de Ellen Priest. Perdón. Actualmente pues solamente podemos verla en fotografías, en fotogramas, pero es sin dudar pues fascina, ¿no? Fascinante la imagen de la sirena bailando. ¿Cómo olvidar a Jason Momoa siendo Aquaman? Aquaman es el hijo de Poseidón. Poseidón es, Aquaman por lo tanto es un tritón. O sea, es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta imagen del tridente, estos poderes, de controlar a los animales acuáticos, de que andan como en motocicleta en un delfín,
en orca, en ballena, en tiburón. Me encanta, a mí me encanta, me fascina. Y pues bueno, hay muchísimos más ejemplos de sirenas y no es para menos. Cuéntame tú, ¿cuál es tu críptido favorito? ¿Cuál es el que te encanta a ti? Yo te repito, yo tengo 4 sirenas tatuadas, o sea, para mí son lo máximo. Yo canto, yo maluca, me siento maluca, ¿no? Aunque soy un pan de Dios, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero me encanta, me fascina. Yo no puedo olvidar cuando yo tenía 5 años y mis papás me llevaron a ver en el Holiday on Ice, este espectáculo de patinaje artístico sobre hielo que presentaban a las princesas de Disney. Y en el momento en que salió La Sirenita, es ese el momento en el que yo me enamoré. Dice, vaya, mi familia, que yo grité, me aventé, lloré y que gritaba, ¡La sirenita! Y que lloraba, súper emocionada. Imagínate a los 5 años que tú veas eso. Tenía 6 años tenía yo. 6 años, recuerdo que me llevaron a ver la película de La Sirenita. Fue canon en mi vida, fue un momento canónico en mi vida ver las piezas de música sinfónica, de ver escuchar esa increíble voz de esta actriz de doblaje, quien hizo la voz de la Sirenita aquí en español. Eh, no sé, en fin, o sea, puedo yo decirte cuánto cambió eso mi vida para mí, cómo me dio la personalidad que soy, la persona que soy, es gracias a querer creer en el fondo de mi corazón que las sirenas existen. Em, Todo, es que me encantan, me fascinan, todo, todo, todo sobre ellas. Entonces, cuéntame tú cuál es tu críptido favorito. Cuéntame por qué fue, qué marcó tu vida, si hay algo que tú ames con tanta pasión como yo amo las sirenas. Y pues nada, ya me voy. Gracias a la luz que aún tenemos, porque pues ya con estas lluvias tan fuertes de la ciudad, pues en cada ratito se van. Luego los truenos andan viendo la luz y así bien extraño. Eh, am, pues nada, sigamos disfrutando de la ciudad, sigamos disfrutándonos unos de otros. Y yo te espero el próximo jueves para juntos de la mano desmenuzar los sucesos del momento. Estoy muy contenta por haber podido compartir contigo una parte que habita en el fondo de mi corazón y que nació desde mi más primigenia infancia. Es el gusto por las sirenas. Yo te lo entrego servidito en bandeja de plata para que tú lo degustes en el momento en que más te plazca. Yo soy Lili Flor, ella es Chanelita y esto es Tiempo Sí Movimientos. Chao. Bye bye.